Quiero irme para Medellín, porque hace un par de días entrevistamos aquí en estos micrófonos al Fernando Quijano, quien es el director, Ana Cristina, de una organización que se dedica a los temas de investigación de orden público en Antioquia, que se llama ¿cómo se llama la organización de Fernando Quijano? Corpades. Corpades, es Corpades, sí, Camila. Y Quijano nos decía algo muy preocupante en estos micrófonos sobre cómo el Tren de Aragua ya estaría o habría entrado a Medellín. De hecho, recordemos lo que nos dijo Quijano, además las consecuencias que podría tener que ya el Tren de Aragua tuviera presencia en Medellín. Estamos al borde de digámoslo así, todavía en lo hipotético, estamos al borde de la posibilidad de una guerra, de un enfrentamiento, una guerra urbana. Estamos en esa posibilidad. Lo segundo es que Medellín hoy es un referente importante de la delincuencia organizada transnacional o crimen transnacional porque vienen los puertos de Urabá. No, por eso han capturado miembros de la Camorra, han capturado miembros de la mafia holandesa, han capturado gente de la mafia albanesa, se sabe la presencia de mafia marroquí, de mafia turca y ahora de mafia venezolana en cabeza del Tren de Aragua. Hay una realidad que no le quieren decir a la ciudad y al país, y es que los puertos van a reconfigurar el mapa de criminalidad en lo urbano y rural del departamento de Antioquia. Eso que nos decía Quijano, creo que el lunes fue que lo entrevistamos, ¿verdad, Ana Cristina? Hablamos con él. A mí me pareció muy delicado porque es la situación de Medellín. Mire, lo que significa la entrada del Tren de Aragua a Medellín es que acá se puede terminar desatando nuevamente una guerra entre actores criminales. Y en esta oportunidad son actores criminales internacionales y las autoridades lo están negando. Sí, así es, Camila, y además toca un punto muy interesante y es lo del puerto, que es, nosotros vamos a tener un puerto nuevo que es Puerto Antioquia y él toma en cuenta eso también como otro factor de riesgo, y él fue muy claro en otra de las respuestas en decir que Medellín no es el escondite de gente del Tren de Aragua, sino que él cree que el Tren de Aragua ya está en lo que llamamos el centro del centro, que es algunos puntos de la Comuna 10 llamada La Candelaria. ¿Y qué dicen las autoridades en Medellín? Por eso estamos en comunicación con Manuel Villa, que es el secretario de Seguridad de la Alcaldía. Secretario Villa, mil gracias por atendernos, bienvenido. Camila, buenas tardes para ti y todos los compañeros de la mesa y los oyentes. Secretario, lo que nos dijo Fernando Quijano este lunes a mí me parece muy delicado, porque si Medellín está a puertas de que se pueda desatar una guerra entre bandas criminales internacionales, habíamos vivido el tema localmente, pero no internacionalmente. Él mencionaba que las autoridades están negando que esto sea una realidad. Yo le pregunto, ¿está o no está el Tren de Aragua ya como organización operante en la capital antioqueña? Camila, le voy a pedir un favor y permítanme, yo me salgo un poco del corral y les doy una respuesta con contexto, en aras de tener una mayor claridad frente a un asunto que reconozco es complejo. Miren, la criminalidad en Medellín es diferente a lo que ocurre en otras partes del país, y por eso no es del todo comparable lo que ocurre, por ejemplo, en ciudades como Bogotá o Medellín. En Medellín lo que hay es crimen organizado, y eso quiere decir que aquí la criminalidad es compleja, es estructural y es territorial. Y esa es la herencia maldita que nosotros reconocemos, nos dejó la época del cartel y posteriormente la denominada oficina de Envigado. Y esa criminalidad hoy, antes que cualquier otra cosa, y eso también hay que dejarlo claro, es un fenómeno económico. Estas estructuras están detrás de obtener rentas criminales. ¿Pero qué implica esto? Primero, aquí no es que una estructura X o Y quiera simplemente venir y hacer presencia en Medellín como si nada. Aquí ya hay unas dinámicas que hacen que el asunto sea más de fondo y va mucho más allá de simplemente decir si estos o aquellos están en Medellín o quieren estar en Medellín. Dentro de esa criminalidad organizada que hay en el Valle de la Aburrá, hay resistencias dentro de las mismas estructuras criminales, hay intereses dentro de las estructuras criminales con sus cálculos, sus alianzas, sus negocios, etcétera. Y segundo, la economía criminal y las estructuras organizadas entendieron que en esta época de la globalización, la tecnología y las comunicaciones les abren una oportunidad para interconectarse con la ilegalidad en otras partes del mundo. Entonces, nosotros somos los primeros en reconocer que el crimen organizado en Medellín hoy tiene alcance transnacional. Entonces, la pregunta de fondo que nos hacemos nosotros mismos no es si una determinada estructura está en Medellín, es cuál es la realidad de ese crimen transnacional y qué estamos haciendo nosotros como Estado para combatir al crimen transnacional. Pero, secretario, entonces ustedes asumen, y entendiendo esa explicación que acaba de darnos,
que el Tren de Aragua efectivamente está operando en Medellín. La pregunta es si coinciden con lo que dice Corpades de que esa presencia del Tren de Aragua, que es una organización transnacional que, como usted dice, se presta por el tema de la globalización, las comunicaciones, podría terminar desatando una guerra con otras organizaciones criminales también de orden internacional. Es que nosotros mismos hemos hablado de la presencia de criminalidad organizada transnacional en la ciudad. Hemos dicho que infortunadamente a la ciudad la venían viendo como refugio, como guarida de algunos criminales, pero fuimos también nosotros quienes advertimos que eso tenía que empezar a cambiar y que Medellín no podía seguir siendo refugio de bandidos o delincuentes y que aquí no íbamos a tolerar que viniera a haber una confrontación entre estructuras criminales, sean de aquí o sean de otra parte. Miren, desde el 2023 e incluso desde antes, aquí en la ciudad ya se tenían antecedentes de homicidios de ciudadanos venezolanos por accionar criminal. Está el caso del homicidio de Miguel Ángel Bernal, alias Mellizo, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Perú, y el homicidio de Felipe Torrealba Marín, presunto integrante del Tren de Aragua y fugitivo en Estados Unidos, eso en el 2023 y en el 2020. Pero no solamente de delincuentes venezolanos hemos hablado nosotros, advertimos también la presencia de delincuentes mexicanos, europeos y de muchos otros países. Y es que si no fuera así no tendríamos a Interpol con nosotros aquí en Medellín. Fue la administración de Federico Gutiérrez la que el año pasado logró ser la primera ciudad no capital de América Latina en tener una sede permanente de Interpol. Este año, por ejemplo, nos fuimos para Bogotá con la Policía Nacional y logramos que desde Bogotá se enviara una comisión del Gaula Élite de la policía aquí a Medellín. El Gaula Élite, ¿quién es? Es quien viene a nivel nacional liderando la lucha contra esa mencionada estructura del crimen venezolano. Estos esfuerzos nos han permitido entonces dar golpes importantes. En el 2024 capturamos a Joan Darío Castañeda, alias El Grande, presunto integrante del Tren de Aragua con requerimientos judiciales en otros países. Este año, el 18 de marzo, capturamos a alias Chino San Vicente, cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá. También capturamos, por ejemplo, a alias El Enano, autodenominado, ojo, no Tren de Aragua, sino antitren, quien se la pasaba entre Bogotá y Medellín, y quien luego de escapar de un centro de reclusión aquí en Medellín, cometió el homicidio de uno de nuestros policías. Pero en este año y medio de gobierno también tenemos otros resultados importantes, como la captura de alias Hermes, de la mafia de la Camorra italiana, de Luigi Belvedere, también de la mafia Camorra italiana. Hemos capturado integrantes de la mafia de los Balcanes, delincuentes alemanes, españoles. Miren, ojo al dato, en los últimos 5 años, aquí en la ciudad de Medellín se han capturado 62 criminales de alto nivel, extranjeros o con antecedentes en otros países. Pero de esos 62, 36, más de la mitad, han sido capturados luego de que nosotros trajimos a Interpol aquí a la ciudad. Es decir, en menos de un año, porque Interpol ni siquiera ha cumplido el año aquí en la ciudad, en menos de un año hemos capturado más de lo que se logró en los últimos 4 años. Entonces, que no nos vengan a decir que nosotros estamos desconociendo la realidad. No, aquí nosotros tenemos claro cuál es la realidad del crimen organizado transnacional y nuestra lucha es contra toda la criminalidad. Es en serio y de frente y no a punta de relatos y discursos, sino con resultados, y eso es lo que estamos tratando de demostrar. Que aquí Secretario Villa, permítame preguntarle, usted nos menciona una captura reciente muy importante que es la de Chino San Vicente, que fue sin duda una captura muy importante como usted nos dice, y le quiero preguntar sobre esa presencia de Interpol, porque nosotros sabemos que en Medellín, lo hemos explicado, en Medellín hay 350 combos, hay 8 estructuras, pero también hay 5 estructuras que están tratando de entrar. Esas 5 estructuras, le quiero preguntar de esas 5 estructuras externas, si esas estructuras es que eso es importante, si es que se están escondiendo acá o si ya tienen territorio conquistado, porque es que lo que se entiende por lo que nos dice Corpades es que en la Comuna 10 ya es un territorio conquistado. Déjeme, yo le hago también un análisis y le respondo claramente su pregunta, porque es que lo que yo entiendo entre líneas de lo que unos hablan es que hay una preocupación por parte de algunos, incluyendo a quienes hacen parte de la mesa de Itagüí, exclusivamente por algunas estructuras del crimen transnacional venezolano, pero hablan del Tren de Aragua, de los AK-47, y yo les decía ahorita, ¿y por qué no hablan de los antitren o de otras estructuras del crimen venezolano o de otras estructuras de otro tipo de criminalidad con la que ellos mismos trabajan? Es que aquí no se nos puede olvidar que las mismas estructuras locales como La Terraza, como Caicedo, así también como estructuras como los Chata o el Mesa, han empleado desde hace muchos años al crimen venezolano y muchos de esos con antecedentes incluso en otros países.
y lo han hecho para cumplir las funciones típicas de su cadena criminal. Entonces contratan a crimen venezolano para venta de estupefacientes, para el hurto, para el control de la prostitución, para el cobro de extorsiones. ¿Y dónde están los jefes de esas estructuras? Pues en la mesa de Itagüí. Entonces que no vengan aquí unos a sorprenderse cuando ellos han sido también causantes de lo que está pasando. Y claro que el actuar de la delincuencia venezolana es un factor de atención para nosotros, y esto nada tiene que ver con posturas xenofóbicas, simplemente parto de la realidad que nos indica que, por ejemplo, solo en el 2025, 19 ciudadanos venezolanos han sido víctimas de homicidio, y en su gran mayoría por ajuste de cuentas internos de las mismas estructuras de aquí del Valle de la Aburrá. 757 ciudadanos venezolanos han sido capturados por diferentes delitos. El 15% del total de capturados en la ciudad están siendo de ciudadanos venezolanos, y muchos de ellos instrumentalizados por las mismas estructuras de aquí, que en su momento contrataron al crimen venezolano porque según ellos les salía muy barato, pero ahora resulta que se les salen de control, quizás porque están buscando cierta independencia y optan por ajusticiar a su manera o por señalar como responsables. Ejemplo, y ustedes ahorita hablaban del centro de la ciudad. En el centro de la ciudad hay fenómenos delictivos muy complejos. Le pongo uno: la extorsión al comercio. La extorsión al comercio le puede generar más de 20.000 millones de pesos anuales como renta criminal a estructuras como La Terraza y como Caicedo. Pero para esta estructura es muy fácil salir a decir, no, los culpables son el crimen venezolano. La verdad es que en el centro hay criminalidad venezolana, pero en el centro también está La Terraza y Caicedo. Y nosotros venimos detrás de todos ellos, dándoles golpes importantes, sin importar su nacionalidad, incluyendo controles, operativos, capturas, incautaciones. Venimos haciendo importantes cierres y extinción de dominio a hoteles, hostales que se prestan para albergar precisamente delincuentes de otras nacionalidades. Justo ayer en la noche capturábamos junto con la policía en una diligencia de allanamiento en flagrancia a un ciudadano venezolano, sicario de estas estructuras criminales de las que venimos hablando, sí, que está detrás de muchos de esos homicidios mandados a hacer por estas estructuras. Ayer tenía orden de cometer un homicidio que gracias a la captura se pudo evitar. Secretario Villa, entonces por lo que usted nos comenta, uno puede decir, uno, si hay tren de Aragua en Medellín; dos, si está generando pues bastante conflicto en su ciudad y está teniendo que ver mucho con los índices de criminalidad. Yo le quiero preguntar por las dinámicas, al ser una banda venezolana, ¿varían, digamos, en relación con este país? ¿Van y vienen o cómo funciona? ¿Cuáles son las dinámicas que ustedes tienen identificadas del tren de Aragua ahí en Medellín? Lo que le decía es que en Medellín hay multicrimen venezolano, y ese multicrimen venezolano tiene relación con las estructuras criminales de aquí, que ya, como lo decíamos, tienen alcance transnacional. Y esas relaciones entre la criminalidad puede ser o de paso o de tránsito, puede ser porque aquí pagan escondite, como también se ha verificado en algunos casos, haciendo negocios mediante el fenómeno del outsourcing, mediante la autorización de la marca o del goodwill de alguna otra estructura. Aquí nosotros seguimos insistiendo, más que quedarnos en una discusión que aparentemente le conviene a algunos miembros de las estructuras criminales de aquí de la zona, como pretendiendo distorsionar las preocupaciones. Aquí lo que nosotros venimos haciendo es, desde la administración, en articulación con la policía y con la fiscalía, yendo detrás de absolutamente todas las estructuras criminales. Insisto, aquí no vamos detrás del criminal porque es de un país o de otro, aquí vamos detrás del criminal porque es criminal, es bandido y tiene que pagar con todas las consecuencias ante la justicia del Estado colombiano. Claro, lo que también somos claros nosotros... Pero ahí, secretario, lo que quiero interrumpir... Ok, ¿sí? Continúe. Lo que también somos claros nosotros, y no lo compartimos, es que se instrumentalicen los fenómenos criminales de la ciudad con fines políticos, que lejos de aportar a la comprensión, llevan alarma a la ciudadanía y promueven una visión simplista, pero por sobre todo intentan favorecer a ciertos actores de la criminalidad organizada en Medellín. Aquí nosotros no le hacemos el juego a ninguna estructura criminal, son objetivos de alto valor. Todas las estructuras del crimen organizado de Medellín y todas las estructuras del crimen transnacional que tengan presencia en la ciudad, estén de paso, se estén escondiendo, estén paseando, estén haciendo negocios con las mismas estructuras de aquí,
nosotros vamos detrás de todas esas estructuras. Claro, pero permítame ahí ya, secretario, deme un segundo porque si no vamos a quedar en un monólogo. Yo sí quisiera que usted me explique, y se lo pregunto como venezolano, ¿cómo ustedes van a separar al venezolano per se del que forma parte del Tren de Aragua? Y se lo pregunto ¿por qué? Porque ese mismo fenómeno se está viendo en los Estados Unidos. Estamos engavetando a todos los venezolanos en un solo rubro. Incluso en América Latina, en donde cualquier crimen que cometa un venezolano está ligado al Tren de Aragua, cosa que es un error. La pregunta es, ¿qué estudios, qué tácticas, qué políticas está implementando usted para no involucrar a todos venezolanos bajo la excusa o el escudo del Tren de Aragua? Precisamente lo que estoy tratando de decir con la respuesta a las preguntas que me han hecho va en esa dirección. Es que aquí no podemos encajar simplemente a todo en la etiqueta del Tren de Aragua, porque aquí lo cogieron como un discurso facilista por parte incluso de las mismas estructuras criminales y de algunas personas, porque es muy fácil salir simplemente con una etiqueta que ha cogido carrera mediáticamente en toda América Latina, incluyendo también Estados Unidos, como usted dice, y otra cosa es lo que yo le digo, aquí hay multicrimen venezolano, y yo no voy a decir que no, pero ¿cómo hay que tratarlo? Simplemente como criminalidad. Ciudadano, independientemente de la nacionalidad, que esté cometiendo delitos, se procede contra esa persona debidamente con el material probatorio. Entonces, aquí no hay que empezar simplemente con un juego de relatos o de etiquetas a decir que todo lo que pasa es Tren de Aragua. No, aquí lo que hay que tener es investigación, inteligencia y conocimiento de realmente cuál es esa criminalidad transnacional que hay en la región y cómo la vamos a combatir. Por eso yo le decía, aquí nos estamos preparando con todas las capacidades. Trajimos a Interpol, trajimos al Gaula Élite y estamos dando golpes contundentes contra esa criminalidad transnacional. Que algunos tienen antecedentes de Tren de Aragua, sí, y ahí están pagando y van a pagar si los hay más. Que algunos son del denominado antitren o del AK-47, pero de la mafia de la camorra italiana, de la mafia de los Balcanes. Aquí todos tienen que responder ante la justicia. Por eso el mensaje que nosotros venimos dejando claro es que Medellín no puede ser visto como un refugio de criminales. Secretario Villa, hay algo que usted nos dice que me parece pues muy delicado, y es que se está buscando favorecer políticamente a ciertos grupos criminales. ¿Usted se refiere desde la Mesa de Paz Total, o a quién se refiere que se está tratando de proteger a ciertos criminales? Exactamente desde qué bando están tratando de proteger y a cuáles criminales, porque supongo que sería al Tren de Aragua. No, por favor, desarrolle un poco más esa idea. Lo que estoy diciendo es que hay algunos relatos que... ¿Pero provenientes de quién, secretario? Incluso muchos de los que representan las voces de la mesa de Itagüí, con unos relatos donde muestran preocupación por el criminal de una u otra estructura. Pero aquí pareciera que se les olvidara que esas mismas estructuras que hoy están sentadas allá en la mesa de Itagüí son las que día a día dinamizan los delitos que pasan aquí en el territorio de la ciudad. Se les olvida que esas mismas estructuras en su momento y todavía hoy contratan con también facciones de la criminalidad venezolana, que esas mismas estructuras negocian con estructuras de otras nacionalidades. Entonces, aquí no hay que dejarse distorsionar el relato o distraer para poner la lupa sobre una u otra estructura. Aquí lo que yo he dicho es, la lupa la ponemos absolutamente encima de todos los criminales, y así lo estamos dejando claro, por ejemplo, en la lucha que venimos dando en el centro de la ciudad. Le hemos dado golpes a la criminalidad venezolana, pero también le hemos dado golpes a Caicedo y le hemos dado golpes a La Terraza. Y así, efectivamente, lo vamos a seguir haciendo. No vamos a favorecer en la balanza absolutamente ninguna estructura ilegal, a todas por igual. Pues secretario Manuel Villa, mil gracias, secretario de Seguridad de Medellín, gracias por atendernos y por dar respuesta a esta información que nos parece supremamente delicada sobre la operación de bandas transnacionales en la capital antioqueña. Gracias por atendernos y contestar a estas inquietudes que surgieron después de esa entrevista que tuvimos el lunes.
A ustedes muchas gracias, un feliz resto de día. 12 del día, 36 minutos. Es que, Jennifer, nosotros no importábamos crimen, era lo que habíamos dicho en su momento, y ahora vemos cómo en Medellín y en otras partes del territorio nacional tenemos organizaciones transnacionales que están operando criminalmente en territorio colombiano. Camila, yo sé que las autoridades no solo de Colombia, sino de Latinoamérica y de otros países del mundo, pues han tratado de estar al día con todas las estrategias y nuevas técnicas que utilizan los bandidos, pero realmente yo sí creo que ellos van siempre un paso más adelante. Antes hablábamos de nosotros, por ejemplo, como cultivadores de coca o que mandábamos cocaína. Ahora no solamente es Colombia, usted ve otros países que antes ni se mencionaban en el tema del narcotráfico, que ya están metidos y están conectados. Los países latinoamericanos están conectados para exportar cocaína y lo hacen a través de otras rutas, de nuevos países, por ejemplo, y está difícil. Y ahora nosotros tenemos no solamente el Tren de Aragua, tenemos bandas mexicanas que son, diría yo, incluso más complejas o más violentas que las mismas que tenemos acá en Colombia, y yo no sé qué vamos a hacer como autoridades para poder luchar contra esto. ¿Sabe qué pasa, Jennifer, Camila, Ana Cristina? Que estas organizaciones criminales internacionales, cuando llegan a ciudades como Medellín, como Barranquilla, como Bucaramanga, como Cali, requiere para ser combatidas del gobierno nacional. Es que está demostrado que solamente las autoridades locales, distritales, departamentales, no son suficientes para enfrentar semejante poderío. Oye, a veces cuando uno dice que es que Medellín lo desborda o que Barranquilla, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, aquí hacen falta 3.000 policías. 3.000 policías hacen falta en Barranquilla para garantizar más seguridad. Me imagino que Medellín está igual, Cali está igual. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para brindarle a las ciudades las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de organizaciones? Es que el Tren de Aragua es una organización criminal muy poderosa. Entonces llegan obviamente a Medellín y por momentos desbordan a las autoridades locales. Yo sí creo que en estos casos es importante llamarle la atención al gobierno nacional para que sea mucho más solidario con las ciudades que están enfrentando estas organizaciones criminales. Más pie de fuerza, más policía, más cámaras, más seguridad, que contribuyan a garantizar la seguridad, porque después simplemente lo que ocurre es que el ciudadano de a pie se ve cuando está siendo atacado por este tipo de acciones y dice, ¿y dónde está el alcalde? ¿Dónde está el gobernador? ¿Y por qué no nos preguntamos dónde está el gobierno nacional brindándole ayuda a las ciudades y no dejando solo a las ciudades abandonadas a su suerte? Sí, es que, a ver, este tipo de problema de crimen transnacional no se trata solamente de llenar de policías, que es muy importante tener la fuerza pública y cuidar a la fuerza pública y que esté siempre presente al lado de la ciudadanía. Aquí es, pues, el hecho de que esté Interpol, que desde el año pasado vino Interpol a Medellín, pues eso dice mucho del estado en que está la ciudad y lo que pasa. Yo creo que es importante decir una cosa acá, que es que no se trata, y siempre hay mucho ruido y siempre hay muchas noticias y titulares sobre los cabecillas que van cayendo acá, que caen cabecillas de toda parte. Hay una cosa y es seguir la plata. ¿Para dónde está yendo la plata y quiénes están metidos en esa plata que ellos están moviendo? O sea, no es solamente los que manejan las estructuras, esas cabezas, sino de los bancos, de las distintas formas de mover el dinero, dónde se está moviendo la plata y cómo se está moviendo. Es que hay una cantidad de cosas ahí que no es solamente cogimos a Pepito, cogimos a yo no sé quién y a yo no sé quién, porque siempre hay una cabeza que sale otra, y eso lo hemos visto. La primera administración de Federico Gutiérrez también mostraba muchos resultados en términos de coger bandidos, pero un bandido se reemplaza por otro bandido. Lo que necesitan es cortar la plata del bandido, claro. Fijarse a dónde está yendo la plata, cuáles y quiénes están implicados en que se mueva esa plata. Pero para eso, Ana Cristina, se necesita un aparato judicial muy sólido y una estrategia de seguridad y de investigación que sea realmente efectiva. Y ese es el problema, que el gobierno nacional parece no apoyar a la fuerza pública en esa materia. Mire lo de Cali. En Cali no hay presencia por ahora, afortunadamente, de bandas transnacionales, pero sí hay terrorismo. Lo vimos el pasado domingo en horas de la noche. Las disidencias de FARC están en la capital del Valle del Cauca, están en la zona urbana y atacaron a la policía la noche del domingo en el barrio Los Lagos, que es un barrio popular del oriente de la ciudad. Y lo que preocupa, Camila, en medio de todo esto, es el discurso del presidente. Recuerde usted lo que pasó después de
ese chat que se filtrara entre el ministro Benedetti y el presidente Petro, en el que se anunciaba que se iban a recortar los apoyos al departamento del Valle. Eso afecta, por supuesto, la seguridad, y lo que decían es que se iba a recortar esos recursos y apoyos por cuenta de que los congresistas cercanos a la gobernadora del Valle no votaron a favor de la consulta popular. Es decir, creo que una cosa es la política y otra cosa es la seguridad ciudadana, y el gobierno confunde las dos cosas. 12 del día, 41 minutos. Vamos a hacer una pausa corta y volvemos porque nos vamos para Jerusalén, en donde son las 8 de la noche, 40 minutos, y en donde está hablando el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, refiriéndose a la situación en Gaza y, por supuesto, a las críticas que hay a nivel internacional de la situación humanitaria que se está viviendo en esa zona del mundo. Hacemos una pausa y volvemos con el discurso de Netanyahu.